Dice la Biblia, Dios es amor. ¿A dónde? ¿A dónde dice? Lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice así: y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Punto. Dios es amor. Punto y coma. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, 16. La mitad del versículo, hay una partecita que dice: Dios es amor. Amén. Y quizás podríamos resumir en tan solamente esas palabras lo que Dios es para nosotros y lo que Dios es para la humanidad. Tan grande fue el amor de Dios hacia nosotros, hacia la creación, que fue capaz de enviar a su Hijo, su único Hijo, a morir por mí y por ti. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera indica la grandeza del amor de Dios, cuán grande fue el amor de Dios. Ninguno de nosotros entregaría su hijo por un atorrante como yo. Ninguno, no lo haría. Pero Dios lo hizo. Entregó lo más preciado que Él tenía para salvarte a ti, para salvarme a mí. Grande es su amor. Una pregunta, no me la conteste. ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Te han cambiado por otro o por otra en tu pareja? ¿Te han abandonado? No tenían que ser tan explícitos, bueno, pero el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 29 vamos a leer. Allí hace una analogía, una comparación de lo que Cristo es para la iglesia y comparando con los matrimonios, con los esposos y las esposas. Y cómo debe ser ese amor, cómo es el amor de Cristo hacia su creación y cómo debe ser el amor de los esposos con las esposas. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, si tendríamos que nosotros como maridos amar a nuestras mujeres, yo sé que a mí me falta mucho, no sé usted. Porque Cristo se entregó de tal manera por la iglesia, por el mundo. Sigamos. ¿Para qué hizo esto y por qué la ama de tal manera? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, salvos por la palabra, limpios por la palabra, esa palabra de Dios que vive. A fin, aquí está el motivo por el cual Él quiere presentar esa iglesia limpia, pura, santa, sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo. Él mismo está preparando una iglesia a la cual se la presentará a sí mismo, sin mancha, dice a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Una iglesia impecable, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cuánto debemos amar a nuestras mujeres? Así como amamos a nuestros propios cuerpos. Nos ponemos delante del espejo, nos peinamos, nos afeitamos, nos queremos ver bien, nos ponemos perfume, nos compramos ropa, trabajamos para nuestro sustento. Así debemos amar a nuestras mujeres. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No son dos, es uno.
Es un misterio, como decía Pablo, no son dos, es uno, es su cuerpo, son uno. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo amó a la iglesia. Cristo amó de tal manera a la iglesia, al mundo, ama a su iglesia. Cristo siendo ese gran sacerdote en esta, podríamos decir, familia, siendo el salvador, siendo el proveedor, siendo el sanador, el guardador, el que es capaz de dar su vida, de hecho lo hizo, y dio y darle gloria a la iglesia. Esto es Cristo para la iglesia, esto es Cristo para tu vida. Pero qué difícil es poder comparar hoy a Cristo y esa imagen que hace Cristo con su iglesia, de comparar cómo se ven los matrimonios hoy. Tan distintos son los matrimonios, aunque el mundo propone, comparados con lo que Cristo propone. Y nos cuesta de pronto creer en el amor de Dios cuando vemos cómo nos va en el matrimonio, como vemos cómo les va a otros en el matrimonio, o lo que llaman matrimonio. Hoy en día el amor no es a pesar de que, no es para darte todo, no es porque te amo, no es porque sí, sino que hoy en día el amor es casi hormonal. Siento amarte o no siento amarte. Ahora te amo, ahora dejo de amarte. Te amo si pasa tal cosa, únicamente. Se termina el amor. Amor que nunca debe terminar, como el amor de Dios que nunca termina. Nuestro amor se termina. Deje de amar, se terminó el amor, no hay más feeling. De pronto, alguna de los causantes de esto es el dinero, es la salud, es la falta de juventud o algunos otros motivos. Vemos hoy que en los matrimonios o lo que el mundo propone no hay compromiso. No hay realmente el decir yo voy a estar al lado tuyo, pase lo que pase. No hay compromiso. Es uno de los pasos más serios que el hombre debe tomar para la salud de nuestros hijos. Una salud emocional, una salud espiritual. Y se sanan tantas cosas cuando desde el matrimonio todo comienza bien. Hoy en día no se casan, viven en concubinato, por lo tanto en pecado. Gran condenación sobre sus vidas y sobre las vidas de sus hijos. Viven con los padres, porque al no querer tener compromiso, es más fácil después salir directamente. Me escapo de la casa de mi padre, o se va él o se va ella, y total, yo ya quedo en la casa de mis padres. No trabajan, no quieren responsabilidad, aún esperan que el gobierno les dé todo. Cambian de pareja como cambian de pantalón. Dígame, si no tienen hijos de uno, hijo de otro, hijo de otro. Es falta de compromiso. Falta de compromiso con la persona que ama, falta de compromiso con Dios, falta de respeto. Una relación se termina cuando encuentran su primer ídolo u otro ídolo. Y ahora vamos a ir viendo cómo Dios compara la infidelidad de aquellos que se presentan para traicionar a aquellos otros a los cuales amamos como ídolos, porque ocupa el primer lugar, porque ocupa ese lugar que le corresponde a la persona que yo amo o que me comprometí o que dije que le iba a amar. Los hombres no cuidan ni respetan a las mujeres. Y de allí comienza esta pelea de machismo y feminismo y tantas otras cosas que están pasando en la vida. Algunos dentro de estos ideologías que el hombre se ha formado piensan que la mujer no puede trabajar. Y
La situación económica, la verdad, de los últimos tiempos, quizás hizo que muchos tengan que salir a trabajar para poder sustentar su familia, sus hijos. En algunas otras ocasiones decidieron trabajar quizás los dos para poder tener una mejor vida, para poder adquirir una casa, para poder adquirir un auto, para poder tener una ropita mejor, para un bienestar, para un viaje, para darle una buena educación a nuestros hijos. Y eso está bien también. Lo que sí está mal es no poder darle a tu mujer lo que necesita y hacerle faltar y de pronto no querer tampoco que ella lo haga. No permitirle que trabaje, eso está mal, eso es arrogancia machista. Las mujeres también deben tener sumo respeto por sus maridos. También deben cumplir con todas las funciones maritales y las funciones que en todo matrimonio se llevan entre dos. Porque un hogar no se levanta con uno, un hogar se levanta entre los dos. Los hijos se tienen entre los dos, los hijos se crían entre los dos, cumplen distintas funciones. De otra forma, no se puede hacer un hogar. Recuerde, y algo que debemos recordar siempre, la mujer salió de la costilla para estar al lado del varón. No salió de la cabeza para estar arriba, ni salió de los pies para estar abajo. Amén. Así que tenemos que entender cada uno nuestra función dentro de ese matrimonio. Amén. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, también en nuestras vidas y en los matrimonios, son las redes sociales. Cómo las redes sociales se han ido metiendo en nuestras vidas. Y de pronto estaba hablando ayer con un cliente y me dice, pero si él por mirar el celular ni nos habla en la mesa. Y después cuando estamos juntos, también se acuesta y se pone con el celular para un lado o para el otro. Y no charlamos nada. Y esa relación se va desgastando y se va rompiendo. Una relación con tu cónyuge, con tus hijos, y nos perdemos cuántas cosas hermosas de la vida que Dios nos dio, y es de compartir con nuestra familia. Porque son los únicos que van a estar cuando se ponga todo más difícil. Recuerda eso, ¿no? Ahora, dicho esto, Dios le dio a vivir a un profeta una historia bastante particular. El libro de Oseas, el profeta Oseas, vayamos al libro de Oseas, busquen su Biblia, porque allí en todo ese libro Dios habla acerca de su iglesia infiel, de su pueblo infiel y de cómo su pueblo lo abandona. Y a causa del abandonar a Dios, las consecuencias que trae dejarlo a Dios, olvidarse, fornicar con dioses de otras paganos. Oseas, en el capítulo 1, el versículo 1 vamos a leer, del 1 al 11 voy a leer en esta ocasión. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Lo saben, verdad? Sí. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Dice así: palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer,
hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Mas la casa de Judá, tendré misericordia y los salvaré, porque Jehová su Dios, por Jehová su Dios, no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete, sino que Dios mismo lo iba a salvar con su propio espíritu. No iba a ser un arma que los salvaría. Esto de la casa de Judá. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Quizás reino de Judá, reino de Israel nos confunde un poco, pero vamos a ponernos en contexto y entender qué es lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel es un solo pueblo, aquel que salió de Egipto, un solo pueblo, lo cual este pueblo se dividió después en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Estamos? Se dividió y unos estuvieron en el norte, llamado el reino del norte, y otros en el sur, reino del sur. Por aquella época, para que podamos entender también, Oseas era contemporáneo de otros profetas que escribieron, que Dios a través de ellos escribieron, y a través de ellos escribió hacia su pueblo también. Uno de los profetas que fueron contemporáneos de él, Jonás, otro Amós, Miqueas e Isaías. Vivieron la misma época y Dios habló a través de todos ellos hacia su pueblo. El reino del norte quedó llamándose Israel. En muchas ocasiones en la Biblia, cuando habla de Israel, está hablando del reino del norte, y en muchas, cuando habla de Israel, está hablando del reino del norte y el reino del sur, los dos juntos. Le llamaban Israel, la capital era Samaria, y en ese momento estaba reinando Jeroboam II. Debemos destacar que los últimos seis reyes que tuvo Israel fueron malvados. ¿Cuál fue el obrar de ellos? Establecieron impuestos altos hacia el pueblo, oprimían a los pobres, fueron idólatras, no tuvieron respeto alguno a Dios, dejaron a Dios, abandonaron a Dios. Israel, por lo tanto, se vio sometido por el imperio de Asiria. Que estaba allí casi limítrofe con ellos, y Asiria los fue abrazando, tomando, hasta conquistarlos. Fueron forzados a pagar tributo a Asiria, lo que quitó quizás los últimos recursos que ellos tenían, y se empobrecieron cada vez más. Esto pasaba en el reino
del norte. El reino del sur es la capital del reino del sur se llamaba Judá. Y Judá tenía los reyes que fueron contemporáneos con el profeta. O sea, quizás se confunde un poco, pero déjeme que lo haga. Los reyes que estuvieron allí en Judá cuando Oseas era profeta en Israel, acá abajo en Judá se encontraban Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Usted muchas veces va a encontrar en la Biblia que cuando habla acerca de un profeta, habla en Israel era rey tal y en Judá tal era rey. La historia, Dios se encargó de que pueda aún comprobarse la historia de cosas que sucedieron y de que fue real también. Hay escritos que no están en la Biblia, que pertenecen a cada uno de estos reinos y que se encuentra quién reinó en tal lugar, en tal momento, y ¿saben? Coincide con la Biblia. Eso le da veracidad a la Biblia. Bueno, Oseas fue el profeta que reinó desde el 753 hasta el 715 antes de Cristo bajo Jeroboam. Ahora, ¿qué es lo que Dios lo mandaba a hacer a Oseas? El reino del norte, llamado Israel, era infiel a Dios. Se casaron con Baal, adoptaron los dioses de los cananeos. Y Dios allí se encargó a través de su profeta de decirle que se arrepientan de su pecado y que se volvieran a Dios. De otra manera, irían a parar a la destrucción. Pero como eran duros y como hacían lo que su corazón le dictaba, no lo que Dios decía, le sucedió varias cosas. Osea habló también de las características de Dios, de su inmenso amor y su poderoso amor y de su justicia, que es fiera y es dura. Pero el pueblo violó el pacto que Dios tenía con ellos. Y sabe, recibieron todo el castigo que está escrito allí en el libro de Deuteronomios, capítulo 28. Allí en ese libro usted va a encontrar que dice bendiciones por la obediencia a Dios. Y creo que son son pocos versículos. Pero también dice el segundo título, consecuencias a causa de la desobediencia. Y todas estas cosas los alcanzaron porque dejaron a Dios. Entonces, Dios, para demostrarlo a través del profeta, le pide a él que haga algo que a simple vista es difícil de entender y que aún la historia no se sabe si fue real o si tan solamente fue una alegoría. Pero la ley mosaica dice en Levítico 21:7 que los sacerdotes no podían casarse ni con prostitutas ni con divorciadas. Esto lo decía acerca de los sacerdotes, pero Oseas no era sacerdote, Oseas era un profeta. Entonces, ¿qué le pide Dios? Dios le dice que se case con una prostituta e iba a tener hijos de prostitución. Entonces va y se casa con Gomer. Lo que sí no se sabe si ella antes de casarse no era prostituta quizás, pero después cuando se casó comenzó a prostituirse, comenzó a adulterar. Entonces Dios permite que suceda esto. Más tarde ella se inclinaría a la prostitución y adulterio, donde la vida matrimonial de Oseas indicaría cómo es el pueblo de Dios con Dios. Y de pronto iba a hacer sentir a Oseas lo que Dios sentía. Probablemente
él no lo quería hacer, pero obedeció. Y muchas veces Dios a sus profetas permite pasar situaciones extraordinarias para enseñar situaciones extraordinarias. Dios quizás quería que él sienta el dolor que él sentía a causa de todo esto. Y dice la historia, allí en el versículo 3, que Gomer le dio a Oseas un hijo. El nombre del primer hijo se llama Jezreel. Y esto significa Dios esparcirá. También dice Dios sembrará. Dios estaba indicando a través de cada nombre de los hijos lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Entonces dice Dios esparcirá. El ejército asirio los iba a atrapar e iba a quebrar ese poderío de Israel allí en el valle de Jezreel, que luego se llamaría este lugar. Dice, quebraría el versículo 5, que quebraría el arco, es decir, le quitaría el poder de Israel. En los versículos 6 y 8 indica que le dio 2 hijos más. Lo que sí no indica que estos hijos hayan sido naturales de Oseas. Es muy probable que estos sean los hijos también de prostitución, sean hijos de otro. Dice que el segundo fue una hija. Esta hija se llamaba con el nombre hebreo Lo Ruama, que significa no compadecida. Dios no iba a tener compasión con su pueblo. Esta expresa una compasión extrañable, o sea, una rara, iba a ser como que Dios sentía misericordia y compasión, pero a su vez no podía hacer justicia por lo que ellos habían hecho. La misma palabra en griego expresa cuando Jesús decía que tenía compasión por las multitudes. De pronto las multitudes escucharon la palabra, pero no siguieron a Jesús. Pero eso no quitó de que Jesús tenga compasión, pero ellos no respondieron. Dice el Salvador que contemplaba las masas hambrientas y sin pastor. Israel iría cautiva, mientras que Judá sería liberada de los asirios. Como lo dice en este versículo 7, versículo 7, mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios mismo iba a salvarlos, iba a ser con su espíritu, no iba a ser a través de la fuerza del ejército de Judá, sino que Dios mismo iba a pelear por ellos. Mira la diferencia que había entre la casa de Israel y la casa de Judá, el reino de Israel y el reino de Judá. Cómo iban a ser juzgados de distintas maneras, pero la casa de Israel, a causa de su infidelidad, iba a pagar por eso. El nombre del tercer hijo se llamaba Lo-Ami, que significa no pueblo mío. Es como que Dios ya había cerrado la puerta y decir, tú eres un pueblo infiel, yo no tendré misericordia de ti y no puedes ser mi pueblo. Mi pacto será roto a causa de que tú lo rompiste. Pero las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 1, quizás nos da una esperanza de lo que este pueblo de Israel, ya no este pueblo de Israel físico, sino un pueblo de Israel espiritual que Dios iba a aceptar. Y dice así el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Este último niño, Lo-Ammi, significaba el rechazo de Dios, que junto al Sinaí, en el Sinaí había pactado Dios con el pueblo. Ahora era cortado. Y este rechazo no iba a ser, por lo que Dios decía, un rechazo aún en la promesa de este tercer hijo. No iba a ser un rechazo para siempre, sino que iba a ser un rechazo temporal. ¿Por qué? Israel todavía será pueblo de Dios, pero en la virtud no del pacto de Sinaí, ese primer pacto que ellos rompieron, sino en ese nuevo pacto que sería Jesucristo. Ya no sería un Israel físico, ya no sería aquel Israel que dice, tú eres israelita porque eres hijo de Abraham. No, ahora iban a ser israelita, que significa el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creían en Jesucristo. Este sería el nuevo pacto. Pero mientras tanto el primero fue roto. Los nombres que Dios le puso era para mostrar su reacción ante la infidelidad de Israel. Su reacción hacia la infidelidad no sería y no es diferente aún en la actualidad. Dios no acepta que su pueblo le sea infiel. Dios no acepta que sus hijos le sean infiel. Pero también, a pesar de todo esto, Dios deja abierta una puerta. Que esa puerta es a causa de su misericordia, de su entrañable amor. Y se llama arrepentimiento. En los últimos dos versículos, en el versículo 10 y el 11, así habla de que a pesar de este pueblo ser un pueblo infiel, el compromiso de Dios permaneció inalterable. Esta promesa de reunificación futura, de lo que le había dicho a Moisés allí en el primer pacto, de esas profecías cuando el pueblo volvería a unirse, pero se reuniría bajo el reinado de Cristo, siendo ese pueblo de reyes y sacerdotes que Dios siempre quiso formar. Un pueblo que ame a Cristo, un pueblo que ame a su Dios. En la actualidad, los creyentes de todas partes del mundo son el pueblo escogido de Dios. No es necesario que tú hayas nacido de un israelita para ser del pueblo de Dios. Es más, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién no le recibió? Justamente ese que se llamaba pueblo de Dios, ese que por su sangre corría sangre hebrea. Ese es el pueblo que lo rechazó. Mas a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho de llamarse hijos de Dios. ¿Quién es? No aquel que es hebreo, que tenga que nacer en Israel o que tenga que ir a Israel, sino aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe que cuando nosotros pecamos, cuando le somos infieles a Dios, cuando fallamos, ponemos en riesgo nuestra relación con Dios? Así como en un matrimonio. Así como en un matrimonio, cuando tus ojos, tus manos, tu boca comienzan a ser para otro Dios o diosa. Es allí cuando la relación comienza a correr un grave peligro de romperse. ¿Y sabes por qué está en peligro? Porque faltamos a nuestro compromiso con Él. El compromiso Dios lo hace con nosotros, pero nuestro compromiso también debe ser con Él. No es que yo sigo a Cristo, pero Cristo, búscame en donde vos quieras. Yo me voy a dedicar a mi vida, pero vos búscame. Si me encontrás.
Si bien todos habremos de responder ante Dios por nuestros pecados, pero debemos buscarlo a través del perdón. Debemos pedirle perdón, debemos acercarnos a Él para ser salvos de ese castigo. Y Él lo dice allí en el próximo capítulo, perdón, no en el próximo capítulo, sino en el último capítulo de Oseas, el capítulo 14. Y leamos el versículo 1 y el versículo 2. Cómo Dios a través de todo el libro de Oseas, mostrando lo que le sucedería a causa de su infidelidad, no dejó cerrada la puerta, pero sí dejó esa puerta abierta, y que se encuentra el perdón de Dios a través del arrepentimiento y a través de volvernos a Él. En Oseas capítulo 14, versículo 1 y 2 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Si Dios no hubiese tenido misericordia, hubiese dicho: nunca más vuelvas, no te quiero ni ver. Pero a causa y a pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios le dice: vuelve, Israel, tendré misericordia de ti. Porque tu pecado, porque por tu pecado has caído. ¿Cuántas veces culpamos a Dios por lo que nos pasa? ¿Y es Dios el que nos hace pecar? Somos nosotros de nuestra propia decisión. Versículo 2: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle. Acércate en oración, acércate en humillación y dile: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Dios también le decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Queremos volver a ti y ofrecer unos sacrificios, ofrecer ofrenda de nuestros labios que te honren. Habíamos dicho que Israel también era contemporáneo de Oseas. Este mismo Dios, hablando al mismo pueblo, hablando acerca de la misma situación, pensando y mirando a este pueblo infiel, también le dice en Isaías, ahí nomás en Oseas, capítulo 14, versículo 4 al 7, hay dos versículos más adelante, dice: yo sanaré su rebelión. Escucha: los amaré de pura gracia. Dígame si aquel que fue infiel merece ser amado nuevamente. Yo sé lo que me van a responder. Van a decir no. Como lo he escuchado de muchos hombres y mujeres que se han separado a causa de infidelidad. Que se muera, que se pudra. ¿Y cuántos otros adjetivos calificativos más también escuché? Pero Dios dijo así por ti. Mira lo que dice Dios. Porque nosotros le hemos sido infiel. Nosotros hemos sido los que traicionamos. Nosotros hemos sido los que nos hemos alejado. Nosotros hemos sido los que adoramos a otros dioses. ¿Y qué dice Dios? Yo sanaré tu rebelión. Los amaré de pura gracia. No lo merecíamos. No lo merecías. Porque mi ira se apartó de ellos. Se fue mi ira. Se fue mi enojo. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará
como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Solamente Dios puede restituir. Solamente Dios puede volver a dar gloria. Solamente Dios puede sanar. Puede levantar. Puede perdonar. Para Él no hay nada imposible. Pero vuelve a pesar. Vuelve a pesar de lo que hemos sido. Y hallarás gracia y hallarás misericordia en sus manos. Amén. Señor Jesús, te hemos fallado, te hemos traicionado, te hemos dejado, te hemos cambiado por otros dioses. Nos hemos olvidado del pacto. Hemos pisoteado aún la sangre de Cristo. Señor, perdónanos. Perdónanos, ten misericordia de mí. Y sabemos que tu amor excede todo lo que yo pueda haber hecho. Señor, y no hay nada que pueda condenarme cuando tú dices que me amas. Señor, tu amor es más grande que cualquier cosa. Tu amor es más grande que cualquier condenación. Pero Señor, me vengo a ti. Me humillo delante de ti, me postro delante de ti. Te pido perdón, Señor, por mis actitudes. Te pido perdón por mi rebelión. Te pido perdón por ser un traidor, por ser infiel a ti. Y vengo a ti hoy arrepentido. Y gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Solo a ti debemos la vida. ¿Quién nos hubiese perdonado aún por lo que nosotros éramos y no solamente tú? Gracias por la sangre de tu Hijo derramada allí en la cruz. Gracias por tu amor. Gracias y ayúdame a amarte así como tú me amas. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdame a seguirte, ayúdame a servirte. Ayúdame a permanecer en tus caminos. Señor, te lo ruego. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de nosotros, Señor. Sí, Señor Jesús, sí, Señor Jesús. Si tienes una oración, puedes hacerla, Dios. Puedes allí hablar en tu intimidad y decirle: perdóname, perdóname porque te he dejado. Perdóname porque te he abandonado. Perdóname porque no te he seguido. Perdóname porque he puesto a otros dioses. Perdóname porque te he sido infiel. Porque prometí serte fiel, pero te fui infiel. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname. Sí, Señor Jesús. Venimos a ti, Señor, humillados, buscando tu perdón. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Señor, y danos las fuerzas para serte fiel. Señor, dame la fuerza para seguirte. Dame la fuerza, Señor Jesús, para olvidar mi pasado. Aquel pasado que tú ya has perdonado, aunque sea olvidado, Señor. Sí, Señor Jesús. Cuánto tú nos amas, Señor. Sí, Señor Jesús. La Biblia dice así: si Cristo me ama, sin merecerlo,
Es solo tu gracia, es solo tu amor, me ama. es tu perdón. Sí, Cristo me ama. Un amor sin condición, un amor sin condenación.